todavía descubre que sigue enseñando cosas que aprendió de ellos. Y yo creo que sí, hay principios, hay formas de pensar, modos de presentar temas que yo heredé de estos maestros y los presento casi de la misma manera, aun cuando con el tiempo yo he ido agregando cosas de mi propia historia posterior. Por lo tanto, uno debe, digamos, la herencia de otros, pero uno también va viviendo y va agregando lo suyo. Bienvenidos a Razón y Misterio, conversaciones con Mario Ramos Reyes. Soy el profesor Víctor Vargas y hoy tengo el privilegio de compartir con el profesor doctor, filósofo y escritor Mario Ramos Reyes. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, Víctor, muchas gracias por acompañarme. Y es un gusto realmente presentar este material que hemos publicado esta semana, la semana pasada. Y en este primer episodio queremos reflexionar sobre una gran cuestión. ¿Por qué recordamos a quienes se fueron? Profesor, acaba de publicar Los que se fueron, y cuando uno lee, cuando uno escucha esa expresión, inmediatamente piensa en nostalgia. Pero tengo la impresión de que el libro habla de algo más, de algo mucho más profundo. Profe, ¿por qué escribió este libro? Bueno, la pregunta que yo me hice, que me llevó a escribir el libro, es de dónde venían mis ideas, mis principios, valores, y me di cuenta que yo las había heredado de una serie de personas, de profesores y amigos que formaron toda una generación en el Paraguay. Y entonces pensé que lo mejor sería entrevistar a personas que también conocieron a esos maestros, digamos, a esos profesores, con el fin de conocerlos más, a ver si mi perspectiva era la misma de ellos. Y entonces fue una manera de conocerme a mí mismo, conocer de dónde realmente venía mi identidad. Y en este sentido, profe, quisiera consultarle una pregunta. ¿Hubo alguna entrevista que le sorprendió sobremanera? Bueno, hubo más de una entrevista. Que recuerdo en este momento, por ejemplo, me llamó la atención que algunos entrevistados daban respuestas que eran muy parecidas a mis intuiciones, a mis respuestas, y eso me daba la pauta de que ellos captaron las mismas enseñanzas que yo había captado en ese tiempo, ¿verdad? Y recuerdo, por ejemplo, muy significativa la entrevista a Carlos Martini, donde él repetía alguna frase de Adriano Irala, que nosotros llamamos adrianismo, que eran las mismas que yo en mi memoria las guardaba, las atesoraba, ¿verdad? Quiere decir que la docencia de estos maestros realmente caló hondo en una generación del Paraguay de allá por los años, fines de los 70 y los años 80 del siglo pasado. Profe, y hay que mencionar que vivimos en la cultura del olvido. Nos olvidamos prontamente de aquellos hechos existenciales que hacen a nuestra vida. Entonces le pregunto lo siguiente: ¿por qué hoy parece que todo se olvida tan rápido? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tan rápido nos olvidamos de aquellas experiencias únicas que tenemos en la vida? Y yo creo que hay muchas respuestas, pero fundamentalmente porque estamos atiborrados de informaciones, las redes sociales, la velocidad de las informaciones, una información atrás de otra, y entonces automáticamente uno va olvidando lo que ayer pasó, y la información constante de eso nos aturde. Recuerdo en eso una frase del doctor también Adriano Irala, decía: el barullo interior que nos causa toda digamos, el mare magnum de noticias, y eso hace que uno vaya olvidando lo fundamental. Por eso
uno va perdiendo la comprensión del presente. Eso decía Hannah Arendt, por ejemplo, de manera muy, muy lúcida. Como que las noticias nos hacen olvidar el presente y nos hacen olvidar que la vida humana no es cronolátrica, no sigue el ritmo del tiempo, sino que se alimenta también, o se debe alimentar, de lo que uno ha vivido y las memorias, porque eso va formando algo fundamental en el ser humano, que es nuestra propia identidad. Yo creo que por ahí uno puede pensar justamente el tema del olvido. Entonces, profe, la memoria no consiste solamente en mirar el pasado. No, la memoria nos ayuda a comprendernos en el presente. San Agustín dice una famosa frase, es decir, el futuro vive en el presente, porque nosotros ya estamos como imaginándonos el qué hacer. Y también en el presente vive el pasado, porque nosotros somos lo que hicieron de nosotros. Entonces el presente es como un tiempo que subsume el futuro y el pasado. Y entonces la memoria es algo que nos da pie sobre la realidad. Yo creo que el punto aquí es darse cuenta de que la realidad es fundamental, no la imaginación, aunque la imaginación es importante, pero la realidad de las cosas, la realidad de la percepción de los sentidos, el sentido de la belleza, de la justicia, etcétera, una serie de trascendentales, como nosotros decimos en filosofía. Profe, tengo también entendido que el doctor Adrián Urala Burgos siempre escribía en la pizarra ser con los otros. ¿Eso qué significa? ¿Significa que nos hicieron a nosotros con los otros? ¿Podría explicar un poco más, profe, esa expresión que lo escribís, lo recordás en tu libro? Sí, él escribía decíamos nosotros, con rayita, con pequeñas diéresis, digamos, ser con los otros en el mundo, entendiéndose por eso, digamos, que el ser humano es un ser de relación, donde yo me tengo conciencia de mí mismo en relación con los otros que viven en mis propias circunstancias. Por lo tanto, yo soy afectado por mi cultura, mis creencias, en suma, mi tradición. Entonces, mi racionalidad, mi modo de pensar viene teñida, ¿verdad?, por mi lenguaje, por mi cultura, por mis creencias. Entonces, como hay una unidad, no es un yo separado, él ponía las rayitas, como entendiendo que yo me entiendo a mí mismo si entiendo el Paraguay. Yo entiendo a mí mismo si entiendo, qué sé yo, la filosofía. Entonces, esa unidad, digamos, de la realidad es la que nos da comprensión de lo que somos, y eso para cualquier persona en cualquier, situación en el mundo, ¿verdad? Entonces, profe, podríamos decir que no existe el hombre aislado, no existe el hombre autárquico. Y no existe por la misma observación del sentido común, ¿verdad? Somos seres en relación. Aristóteles tiene la expresión esa muy, muy clásica de que somos animales políticos, es decir, racionales, porque el hombre es un ser racional, pero que se comprende en una polis donde tiene la palabra, y la palabra con la cual él, intercambia con otros, pero no puede vivir, aislado. Es decir, puede vivir porque ahí, si vive aislado por su libertad y escoge vivir en una isla, lo hace porque fundamentalmente también tiene razón, pero ahí va contrario a lo que él es, que es un ser en relación. Por lo tanto, en una isla va a tener nostalgia, o va a echar de menos, su comunidad, la comunidad humana. Entiendo, profe. Quisiera consultarle otra pregunta. ¿Todavía descubre que sigue enseñando cosas que aprendió de ellos? Y yo creo que sí. Es una buena pregunta. Hay principios, hay formas de pensar, hay, como decimos a veces en filosofía, abordajes, modos de presentar temas
que yo heredé de estos maestros y los presento casi de la misma manera, aun cuando con el tiempo yo he ido agregando cosas de mi propia historia posterior. Por lo tanto, uno debe, digamos, la herencia de otros, pero uno también va viviendo y va agregando lo suyo. Pero queda ese esqueleto, digamos, que nos da un norte en la vida, y ahí formamos una tradición. Yo creo que esa palabra, que habría quizás que matizar un poco el significado de la tradición, es decir, que el ser humano no puede vivir completamente aislado a su propia cultura, a sus propias creencias, que podríamos sintetizar en la palabra tradición. Y entonces yo creo que esos maestros me dieron esa tradición, y uno va innovando, va generando otras ideas, va creando otras cosas, pero va creando porque ya tiene esa herencia que le ayuda a ser creativo, ¿verdad? Excelente, profe. Entonces, podríamos decir que este libro también intenta rescatar un Paraguay que ya casi no existe. ¿Podríamos decir eso? De alguna manera sí, aunque yo no quiero ser tan pesimista al respecto. No existe en el sentido de que estos seis personas con las cuales yo me encontré y muchas otras personas hicieron lo mismo, ya no están con nosotros. Ahora, ellos dejaron, digamos, esa tradición. Quizás han sido olvidados. Sí, yo creo que sí han sido olvidados. Por ejemplo, uno de los entrevistados dijo algo que me llamó la atención, por ejemplo, del doctor Jerónimo Iralaburgo, un ilustre jurista, miembro de la Corte Suprema de Justicia, un hombre de una honestidad acrisolada. Hoy día no existe ni siquiera una pequeña calle con su nombre, que yo creo que merecen no solamente una calle, sino mucho más que eso. No hay homenajes. Entonces, en ese sentido, sí hay un olvido de gente que contribuyó al bien común, que difundió el bien, que afirmaban la verdad de la realidad humana, de la dignidad humana, de la libertad, de los valores fundamentales, de los derechos humanos, etc. Y en ese sentido sí quizás hay un olvido, ¿verdad? Pero justamente ese es mi tarea, o la tarea de este texto, ¿verdad? Es reflotar un poco y traer a la conciencia de hoy que ha existido una serie de personas que tenían una tradición que cuando uno la lee es muy clara, ¿verdad? Una tradición que ha sido llamada social cristiana, y que en este mundo secularista de afán de poner entre paréntesis la fe cristiana de la realidad humana, ellos son un testimonio, son testigos de esa época. Y yo creo que vale la pena releerlos y recrear sobre esas bases. Y en este sentido, profe, conversando con personas, recordando a grandes figuras como a las personas a quienes recordás en tu texto, los que se fueron, quisiera consultarle qué significa realmente dejar un legado. Esa es yo creo que dejar un legado, decía Paul Ricoeur, decía la memoria o el recuerdo es un acto de justicia. Y yo creo que en este momento ese legado, o traer a flote ese legado, es un acto de justicia. Justicia en el sentido que ellos difundieron el bien, digamos, el bien difusivo, el bien común y una serie de principios. Y entonces es importante ese legado, y sobre todo la responsabilidad de nosotros de llevar ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones. Es decir, en este caso, dentro de una tradición cristiana somos peregrinos, ¿verdad? Por lo tanto, heredamos los valores de los que nos precedieron, y
y esperemos transmitir a los que los continúan, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una responsabilidad y lo fundamental aquí es mantener la conciencia de que existió ese tipo de pensamiento. Existió un saber mucho más, yo diría, elaborado. Era un saber. Cuando lo escuchaba a Secundino Núñez o a Jerónimo Irala, no era simplemente un discurso, como dicen, no, el discurso filosófico o científico o jurídico, sino era un saber, era una sabiduría. Y la sabiduría no era solamente una cuestión intelectual, sino había un testimonio de vida de cada uno de ellos. Y esa unidad, digamos, esa integridad es lo que hoy a todas vistas está presente. A veces cuando yo escucho la radio, por ejemplo, muchos periodistas que muchos de ellos son, yo creo que buenos profesionales, pero usan un lenguaje grosero, chabacano, con el fin no sé qué de sorprender a la gente. Pero yo creo que eso va degradando la sociedad, porque degrada la palabra. Y al degradar la palabra, degrada las relaciones humanas, y con eso la democracia pierde calidad. Cualquier sistema político pierde calidad. Entiendo, profe. Quisiera, ya que estamos hablando de memoria, recordar un texto tuyo también, publicado en el 2022, Filosofía para tiempo misterioso. Y ahí vos, en la introducción, hablas de tus encuentros con tus maestros, con Adriano Irala, con Secundino. ¿Podrías recordarnos otra vez ese encuentro como un legado? Porque yo creo que en filosofía cristiana también hemos perdido la categoría esencial de encuentro. Entonces, profe, ¿te gustaría volver a recordarnos esos encuentros que tuviste con tus maestros? Bueno, la categoría de encuentro, que a veces está muy manida, tiene una significación muy propia, sobre todo en la filosofía existencial. Encuentro es cuando una persona se topa con otra y en ese momento la vida de una de ellas se transforma, como de una manera automática. No digo automática en el sentido mecánico, en el sentido que decimos nosotros de gracia. Algo me ocurrió y mi vida iba en una dirección y después al día siguiente cambié esa dirección por el encuentro que tuve con esa persona. Yo creo que ese es el encuentro que uno tiene. Bueno, a mí yo me encontré con varias de estos amigos, y el encuentro que yo siempre relato es con las clases de Adriano Irala y la primera clase que yo asistí de filosofía en la Universidad Católica, allá ya a fines de los años 70 serían, 77 yo creo que fue, y que yo estudiaba Derecho, y en una clase de segundo curso había una materia de filosofía, que sería una materia, digamos, entre comillas, de relleno. Entonces yo veo a un profesor que llegaba con un poncho, hacía mucho frío, yo creo que era junio, y un cigarro, y apaga el cigarro antes de entrar, entra con el poncho y tenía el libro de El banquete de Platón, y abre el libro y comienza a escribir en el pizarrón todos los personajes, Sócrates, Diotima, etcétera, todos los personajes del diálogo. Y comienza un diálogo de él consigo mismo y de él preguntando a la clase. Y aquello fue impactante porque él hacía que los problemas del banquete eran nuestros problemas. Es decir, la problemática que se plantea Sócrates, del sentido del amor, etcétera, era nuestro sentido del amor. Entonces uno se iba identificando, y ahí dije yo, bueno, esto es algo único, vale la pena dedicarse la vida por esto. Y al terminar la clase fue algo, nos quedamos extasiados, y yo lo seguí
a Adriano, recuerdo en el patio de la Universidad Católica, hablé un rato con él, me fui a su oficina. Creo que al día siguiente decidí seguir filosofía. Bueno, y desde entonces ya nunca más abandoné. El caso, otro encuentro que tuve fue con Secundino Núñez, que también fue en una clase de metafísica. Él había llegado de Buenos Aires en el año 78 y la clase fue de tal claridad, con sus esquemas muy bien pulidos en el pizarrón con tiza, que yo hasta ahora, después de 40 años, todavía uso. No escribo ya con tiza porque no hay pizarrones con tiza, sino con marcadores, pero lleno el pizarrón de marcadores y flechitas, etcétera, como él hacía hasta hoy. Y le pregunté justamente después de la clase si no lo podía visitar y me dijo que él vivía muy lejos y que con gusto me recibiría, pero es mejor un sábado de tarde. Bueno, al siguiente sábado me fui a su casa en Villa Elisa. En aquel tiempo era, no sé, era despoblado, y lo encuentro a Secundino sentado en un pequeño banquito, en una mesita con su libro, creo que era La Metafísica en griego, leyendo, y con un vasito al lado donde había unas monedas, y resulta ser que estaba debajo o cercano a un tanque donde él sacaba agua y vendía agua. Y entonces me dije, mi profesor de metafísica es aguatero. Me sorprendió la sencillez, la grandeza, la inmensa sabiduría de esa imagen que me quedó grabada. Y ahí hablamos y me cambió realmente manera de pensar, de plantear las cosas, y después nuestra amistad con Secundino duró muchos años. Esos fueron, yo creo que, dos momentos privilegiados, digamos, que nosotros decimos encuentros. ¿Encuentro por qué? Porque a una persona iba en una dirección y ese encuentro le provoca que vaya en otra dirección, o por lo menos que a una dirección mucho más consciente del destino de uno. Y hay que tener en cuenta una cosa en el contexto. Decidirse seguir filosofía, o no solamente estudiar filosofía, porque estudiar filosofía uno puede hacer tener un título, pero dedicarse la vida a la vocación por la filosofía en un Paraguay de una dictadura feroz, sin libertades, con no muchas posibilidades de tener libros. Si no tenía libros tenía que esconder porque muchos de ellos eran considerados peligrosos para el sistema, etcétera. Era un riesgo enorme en el sentido del bienestar económico, de aceptación social, de una serie de cuestiones. Y entonces yo me guiaba por el ejemplo. Es decir, si mi profesor de filosofía tiene que dedicarse a una labor humilde para vivir la filosofía, o como Adriano que enseñaba todo el día, etcétera, entonces yo dije, bueno, vale la pena y hay que arriesgarse. Y porque uno sigue la filosofía por el deseo que tiene, no es una cuestión de éxito, ni de fama, ni del dinero, es el deseo. Y se vive una sola vez. Y yo, a esta edad que tengo hoy de tantos años, no me arrepiento de haberme decidido en esa dirección. Profe, y quisiera consultarle, hizo un montón de entrevistas, ¿verdad? Preguntando a sus amigos, a los amigos de los recordados, si podríamos mencionar algo en común con todas las personas a quienes recordás en tu libro. ¿Cuál podría ser ese hilo conductor, lo común que une a ellos? Yo creo que tres cuestiones
siempre, digamos, los que se fueron, las seis personas, hacían hincapié, de una manera o de otra, con su estilo, con su formación profesional, porque ahí en los que se fueron está el ingeniero Meyer, un filósofo secundino, hay un jurista, un empresario como José Antonio Verges, etc. Un político como Luli Andrada, que era realmente un hombre extraordinario. Todos ellos tenían quizás tres aspectos que enfatizaban. Primero, tenían un celo por la verdad de las cosas. Afirmaban no solamente, yo digo en filosofía, una verdad ontológica, sino la verdad moral de la persona. Luli, por ejemplo, era un celoso defensor de la moralidad en la política, la verdad de la dignidad de la persona. Bebe Verges, la misma cosa, la honestidad y la verdad en la vida empresarial. Es decir, el tema de la verdad que está tan manoseado hoy, la verdad es simplemente lo útil o lo que me hace avanzar en mi vida, qué sé yo, empresarial, y no interesa qué tipo de verdad, etc. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la libertad, pero yo diría que era una libertad responsable. Es decir, se exhortaba a la libertad, siempre hablaban de la libertad, pero había una implícita noción de que la libertad no era una libertad sin más, como yo siempre digo, sino una libertad que suponía una forma de vida que la limitaba. Es decir, limitaba no en el sentido jurídico, sino en el sentido moral, que uno no podía decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, sino eso suponía un carácter. Independientemente de las formas que ellos tenían de relacionarse, y algunos eran más vehementes que otros eran más tímidos, eso sí depende mucho de la personalidad. Pero ese fue un segundo aspecto. Y un tercer aspecto que yo creo que hoy día se ha olvidado y se confunde es la afirmación y la enseñanza de que una sociedad tiene que tener un bien común. Ahora, hoy día se habla mucho del bien común, pero la gente no sabe ni siquiera qué es el bien. El bien en el sentido propio de la filosofía clásica, que es un trascendental, el bien de la persona. Por lo tanto, no es el interés individual, no es el interés general, sino hay una serie de bienes propios de una sociedad de la cual todos los seres humanos comparten, que no es un bien individual, sino es un bien común, ¿verdad? Entonces, todos ellos tenían una idea muy clara, porque tenían, yo creo, una formación que venía de los años más, digamos, de apogeo, no quiero utilizar esa palabra, pero de plenitud de la acción católica, muchos de ellos. Entonces traía una formación muy densa en ese sentido. Y hoy, evidentemente, cuando uno mira la sociedad, está todo fragmentado, la sociedad es muy dividida, cada uno sigue su propio interés. Y entonces lo del bien común es simplemente una especie de cliché que no tiene mucho sentido. Y yo creo que esas son las tres ideas que estos seis personas la enfatizaban de manera insistente, ¿verdad? Muy bien, profe. La verdad que también algo que rescatamos de la lectura que hacemos de ese libro es el compromiso con la política, con la democracia de las personas recordadas. Profe, quisiera yo terminar con una consulta, con una pregunta quizá un poco personal para usted. Si dentro de 50 años alguien escribiera un libro parecido, ¿qué le gustaría que dijeran de usted? Claro, entonces yo estaría entre los que se fueron, ¿verdad? Es una buena pregunta.
Bueno, a mí me gustaría que dijeran que mi vida dediqué a enseñar, por lo tanto que dijeran que aprendí a la gente a pensar y que no solamente eso, sino que en esa docencia, digamos, busqué la verdad o traté de buscar la verdad dentro de las limitaciones propias de la vida humana, ¿verdad? Y que también en lo posible yo he tratado de vivir dentro de ese marco, digamos, que en el fondo es un poco la síntesis de la filosofía clásica, es decir, ¿no? Uno vive una vida no solamente especulativa, como decimos, sino una vida práctica, pero no de práctica de utilidad, sino de vida moral. Entonces, cuando uno llega, a uno lo recuerdan como eso, no lo recuerdan por su fama, por su interés político, sino por la palabra que muchos utilizan los clásicos, por la integridad. Íntegro, es decir, integrar no solamente la cuestión nociológica de conocimiento, sino también de conducta. Yo diría eso, ¿verdad? Que me recuerden por eso. Excelente, profe. Y agradecerle por este hermoso conversatorio, por este diálogo que hemos tenido. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos, Víctor. Esto fue Razón y Misterio. Si esta conversación le resultó interesante, podría usted compartirla en sus redes sociales o con otras personas, porque las grandes conversaciones no terminan cuando apagamos el podcast, sino deben continuar en la vida diaria como toda filosofía. Hasta el próximo capítulo. Gracias.